Hello, ¿sabes de qué se compone el universo? Probablemente respondas, sí, se compone de átomos. Y en efecto, el universo se compone esencialmente de átomos. Pero a su vez, los átomos se componen de electrones, protones y neutrones, y estos se componen a su vez de partículas aún más pequeñas. Hoy en día tenemos el modelo estándar de partículas, que, aunque técnicamente incompleto, es una teoría que establece un conjunto de partículas elementales como entes irreducibles y como cuantos de campos cuya cinemática está regida por unificar las principales teorías existentes para las interacciones fundamentales y que antecedentes la teoría de campos y la teoría son una parte importante. Estas son invarianzas donde Noether establece una correspondencia entre una simetría y una ley de simetrías, como las simetrías globales, las simetrías locales, las internas de simetrías. La adición de masa al modelo rompe la evidencia empírica que demuestra que las partículas son masivas, es decir, tienen masa. Eh, Eso es demasiada información, en la que por cierto no profundizaremos. Sin embargo, creo que es importante saber cómo se llegó a todo esto, ya que claramente no fue por revelación divina. En este video intentaré explicar cómo las grandes mentes llegaron a tan semejante otro, invento, y así que espero que les guste. Partamos del átomo. Esta fue la primera propuesta de la unidad básica del universo. De hecho, la palabra átomo, que viene del griego átomos, significa literalmente indivisible. Esta propuesta permaneció durante varios siglos como verdad hasta finales del siglo XIX. Por estas épocas, Thomson, jugando en su laboratorio, descubrió el electrón, primera partícula de lo que hoy se conoce como el modelo estándar, y demostró que el átomo no era indivisible. No mucho después, Rutherford descubrió el núcleo atómico, y a partir de eso se descubrieron los protones y neutrones. A este punto pensamos que eso era todo, no hay algo más elemental que eso. Pero llegamos al siglo XX, donde la física se volvía cada vez más compleja. Con el desarrollo de la mecánica cuántica nos centramos cada vez más en lo diminuto, en lo que no podemos entender intuitivamente. Las partículas ya no se comportan como simples esferas pequeñas, sino que tenían propiedades que parecían desafiar el sentido común. Para hacerlo peor, encontramos que la luz, aparte de ser una onda que viaja sin la necesidad de un medio, también se comportaba como una partícula. Esta partícula se conocería eventualmente como fotón, que por cierto, es otra de las partículas pertenecientes al modelo estándar. Y entonces aparecieron los aceleradores de partículas. Estas máquinas gigantescas permitieron estudiar la materia a energías cada vez mayores, y con esto se esperaba encontrar respuestas, que no llegaron. En cambio, cada vez aparecían más y más partículas, piones, kaones, muones, etc. En este punto no parecía un modelo organizado. Habían tantas partículas que eventualmente se terminó llamando zoológico de partículas. Y aquí entró la pregunta: ¿esas partículas son realmente fundamentales? Porque si en verdad todo esto era fundamental, entonces el universo parecía demasiado caótico, y los físicos estaban convencidos de que debía existir algún patrón detrás de esto. En fin, con tantas cosas encima de la mesa, la física tenía un problema innegable. Con tantas partículas, interacciones y propiedades distintas, lo único que había era caos, y cada intento de encontrar algo nuevo lo volvía aún peor. Lo que sucedía era algo similar a sus cubos de Rubik. Al inicio no se entiende nada. Al ver partes tan raras, a veces hasta da miedo acercarse por primera vez a los cubos, pero con un poco de paciencia y quizás varios tutoriales, logramos entender que es tan simple como armar un cubo Rubik 3x3. Esencialmente consiste de lo mismo, y la forma en que se comportan se basan en un cubo normal. Similarmente, en la física, en ese momento, se pensó sospechar que, aunque las partículas parecían totalmente diferentes, quizás existía algún patrón que todavía no habían descifrado. Y ese patrón fueron las simetrías. ¿Qué es una simetría? Bueno, pues una simetría es una transformación que no altera las reglas fundamentales de un sistema. Si no entendiste, normal, yo tampoco, pero es fácil demostrar con un ejemplo. Básicamente, bajo una transformación, puede ser para este ejemplo una rotación, el sistema se comporta de igual manera antes y después de que se aplicara la transformación. En este caso, la figura se mantiene igual, por lo que hay una simetría rotacional. En física, gran parte de esas simetrías se postulan en la teoría de Noether, que me arrojo a explicar acá, pero que puedes ver en el artículo de Wikipedia, porque claramente es una fuente confiable. Volviendo con las partículas, este también parecían seguir ciertos patrones matemáticos. Algunas tenían comportamientos similares, masas parecidas o interacciones calcadas unas de otras. Gracias a esos comportamientos, los físicos descubrieron simetrías y patrones matemáticos que permitieron organizar las partículas y agruparlas, similar a cómo se va armando un cubo de Rubik cara por cara. Y aquí apareció una idea clave de toda la física moderna: los cubos. La idea que se propuso fue que los protones y neutrones capaz si no eran tan elementales, y que estaban compuestos por partículas aún más pequeñas. Algo increíble, o sea, algo más pequeño, pero si los números lo dicen, seguro que capaz si algo no cuadra bien. Una vez se implementaron esas partículas a las ecuaciones, todo empezó a tener sentido. The math was indeed mathing.
Pero como raro, esto no era suficiente, porque nunca lo es. Falta explicar por qué estas partículas interactúan entre sí, y aquí es donde la física pasó de ser una ciencia a un manicomio. Empezaron a aparecer campos cuánticos, simetrías Gauge, ruptura espontánea de simetría, bosones mediadores y más cosas que nadie entiende. Pero es gracias a todas estas teorías que hoy se puede hablar de un modelo estándar, ya que usando estas teorías las interacciones se lograron describir matemáticamente. Hasta el momento, solo hemos mencionado 8 de las 17 partículas pertenecientes al modelo estándar, en orden electrón, fotón y quarks. Y eso es porque gran parte del modelo sigue siendo teórico. Las matemáticas predecían las partículas, pero faltaba verlas experimentalmente. Aquí comienza la búsqueda de One Piece. Si la matemática lo dice, entonces existe. Dijo probablemente nadie, pero sí fue la motivación de los científicos de la época. ¿Y cómo las podrían encontrar? Bueno, eso se hizo con los aceleradores de partículas, que cada vez eran más grandes, más potentes y encima de todo, increíblemente más caros. En serio, pasaron de unos miles y millones de dólares a miles de millones de dólares. A todas estas, no he explicado que es un acelerador de partículas. Es intuitivo, acelerar partículas. ¿Cómo? Con imanes superpotentes en espacios muy fríos. Importante para mejorar la potencia de los imanes. ¿Para qué? Para hacer chocar partículas. ¿Y por qué? Porque chocarlas permite generar partículas con la energía del choque. ¿Y esto en serio funciona? Sorprendentemente, sí. Comenzaron a aparecer partículas que el modelo predecía, más quarks, leptones y bosones. Empezaron a ser detectados experimentalmente y cada descubrimiento confirmaba aún más el modelo estándar. En orden, y solo para cumplir con el propósito del video, este es el orden de descubrimiento de cada partícula del modelo estándar. Esta imagen fue sacada del siguiente link, que aunque viejo, este bloque explica más seriamente con fechas y experimentos cómo se fueron descubriendo las partículas. Y creo que no hay mejor momento que ahora para explicar un poco más a profundidad porque el modelo estándar se agrupa en 3 secciones. Primero, los quarks. Estos forman protones y neutrones, lo que es gran parte de la materia visible del universo. Vienen de parejas y son Up y Down, Charm y Strange y Top y Bottom. Ahora, los leptones, que sirven para entender muchas interacciones fundamentales. Dentro de los leptones se encuentran el electrón, el muón, el tau y los neutrinos. Como ves, estos también tienen parejas. Cada leptón viene acompañado de su correspondiente neutrino. Quizás te haya surgido la duda, porque estos dos tienen esas parejas. Y bueno, es por cómo se clasifican. Cada pareja es una generación y se agrupan por propiedades como la masa o la estabilidad. Y como si se hubiese creado con la frase, si no está roto, no lo cambies en mente. Ahora, los bosones. Son unas partículas curiosas, por decirlo menos. Los bosones son unas partículas encargadas de transmitir las fuerzas fundamentales del universo, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuertes y débiles. En ese mismo orden, las partículas relacionadas son el fotón, el gluón y los bosones W y Z. ¿Y qué del bosón de Higgs? Este es muy interesante. Este, más que una partícula, es un campo, aunque técnicamente toda partícula es la excitación de su campo, pero pues ignora esto. Este campo interactúa con las partículas para darles masa, que curiosamente era lo último que le faltaba por cuadrar del modelo estándar. Si quieres entender más sobre el bosón de Higgs y en general de física, hay varios canales divulgativos que me encantan. Uno de ellos es Quantum Fracture, que tiene un video explicando muchos detalles del bosón de Higgs y puedes verlo en este link. Y ya, eso sería todo. ¿O no? Y es que de verdad nunca sabemos cuándo parar, aunque eso no es malo. El modelo estándar, aunque tan estructurado y quizás complejo, no está completo, todavía no explica completamente el universo. Por ejemplo, el modelo estándar no incluye la gravedad, y este es uno de los problemas más famosos de la física moderna. Intentar juntar la gravedad, que afecta a cuerpos realmente masivos, con partículas diminutas, no parece algo inteligente, pero como espero ya hayas notado, la gravedad es una de las fuerzas fundamentales que no mencioné cuando estaba hablando de los bosones, y que se espera tenga su puesto dentro del modelo, con una supuesta partícula llamada gravitón. Y no es el único problema, tampoco se explica la materia oscura, que se descubrió por el comportamiento de galaxias enteras. Como entenderás, pasa algo similar con la gravedad. Estamos intentando comprender dudas de dimensiones extraordinarias con elementos sumamente pequeños. Así que no, todavía no está completa la teoría, y por lo tanto no entendemos del todo lo que pasa en el universo. Pero considerando que como humanidad llevamos tan solo poco más de un siglo desde que descubrimos el electrón, es increíble pensar lo lejos que hemos llegado. Y quizás eso es lo mejor de todo, entender que el modelo estándar fue algo que surgió lentamente, con la colaboración de muchas mentes brillantes, con muchos experimentos, errores, teorías, descubrimientos inesperados y científicos que no sabían qué hacer con su vida. Porque, estar todo el día en un laboratorio buscando partículas no suena el mejor plan. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por ver.